Saludos a todos y bienvenidos a una nueva entrevista cultural en France 24. Hoy en compañía del artista colombiano Esteban Williamson, que normalmente responde al nombre de Esteban cuando compone, se sube al escenario o simplemente expande su música. Su estilo son muchos estilos. Su parte escénica bebe del teatro y también del baile. Y su mensaje tiene que ver con la identidad y el amor universal. Esteban, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Perdone que empiece por la pregunta más evidente, es que en Colombia la expresión este man significa para referirse a ese hombre, pero ¿cómo surgió que esa expresión fuera tu firma finalmente? ¿A qué te llevó? Pues realmente empezó todo desde la universidad, se convirtió como en un alter ego, digámoslo así, así surgió este man. Obviamente está relacionado con mi nombre, pero la idea de este man pues era este personaje que cree que tenía muchos manes, muchos tíos, muchos güeyes, muchos pibes, muchas personalidades detrás de una sola persona, ¿no? Y no solamente personalidades, es decir, como si fueran diferentes personalidades como cambiantes de humor, sino más que todo artísticas, digámoslo así. Entonces también es la mezcla de diferentes artes, de diferentes sentimientos detrás de una persona, ¿no? Entonces, pues era un alter ego que inició como un proyecto artístico, mezclado también con un proyecto musical, escénico, teatral y pues digamos que de baile. Adentrándonos un poco más en tus sonidos, en tu estilo y tus letras. A lo que normalmente, o sea, a la música independiente normalmente no se la pone ahí a veces porque no se la puede poner en una categoría o etiqueta. En tu caso sí tiene un poco de sentido porque bebes de muchas influencias y sonidos, desde los sonidos caribeños, desde el pop, el disco. ¿Cómo sientes tú esa mezcla que te define? Pues fíjate que yo creo que la base es lo que dices, o sea, siempre he tenido como esta idea, como esta premisa de nunca limitarme en ningún género musical ni ritmo, sino que tomar todo lo que me interese y de alguna manera apropiármelo, ¿no? Como darle mi sello, ya sea con el mensaje, con la forma como escribo canciones, con la voz. Y creo que pues, ha sido un proceso obviamente de crecimiento, de ir encontrando esa vía y ese camino, ese sello, esa identidad desde los inicios, ¿no? Ya pues han sido 10 años componiendo y uno va descubriendo finalmente que uno pues tiene una identidad, ¿no? Y que tal vez esas cosas que uno tiene como en su vida personal y como lo que te define como persona se vuelven parte de tu sello y que tomando eso puedes hacer desde, como lo dijiste, ritmos caribeños, a irse a otras épocas y hacer música disco o incluso música como influenciada por los años 60 y pues hacer todo esto que finalmente es un proceso como de apropiación, ¿no? Y de fusión de elementos, de culturas, porque al final somos seres que vivimos en un mundo globalizado y el mundo contemporáneo es eso también, ¿no? Entonces creo que eso me define mucho y al final es que la gente se siente identificada, ¿no? Creo que lo más importante es poder transmitir y dejar una marca. Reconocí una señal que activaba mis sentidos para ser la otra mitad. No hay por qué imitar. Desconocidos y tus besos me confirman que la vida es una sola. Ya logramos fusionarnos y empezar a navegar en la noche sensorial. Esa libertad y ese estilo o esa marca que estás describiendo lo hemos visto en tus dos discos anteriores. El primero es Primer Acto de 2012 y Caótica Belleza de 2015. Ahora estás presentando Amor Libre, que es tu más reciente disco. Me gustaría saber, porque este disco trata la idea de libertad, ¿por qué te has basado en este concepto? Pues yo creo que todo surge de un proceso, como te decía, como de irme dejando ver y de quitar capas, digámoslo así, de dejar tomar mi experiencia personal para compartir eso con mi público, ¿no? También como de algo que no, digamos, no está pensado, sino como simplemente decir y hacer un disco que tenga una mirada del amor más allá de la convencional, ¿no? Que de alguna manera muestre un amor universal que no discrimina, que va dirigido a todos, no a uno solamente, ¿no? Y que sean canciones con las que se puedan sentir identificados cualquier tipo de persona, independientemente de su orientación sexual, de su contexto socioeconómico, de sus creencias religiosas, ¿no? Entonces, creo que llegué a esto básicamente por decir,
yo tengo mucho más que contar, ¿no? Por ejemplo, hablar mucho más sobre mi intimidad, sobre mi orientación sexual y contar historias que al final son para todo el mundo, ¿no? Y creo que esa es la base de este disco, es un disco de amor, es un disco que tiene muchas caras diferentes del amor, pero que de alguna manera estoy llegando a un punto en el que casi nunca en la cultura latinoamericana o colombiana se ha hablado, ¿no? Y hablando de temas que no se tocan, ¿no? Y que son siempre como tabúes y que son trancas ahí que tenemos y que en el fondo creo yo que hay que naturalizarlo, ¿no? Y no, por eso te decía, no fue algo tan pensado, fue algo que salió como de una manera muy espontánea, que tal vez vengo haciendo desde mis inicios, pero que ha sido ir quitando capas y quitando filtros. Entonces, ha sido un proceso realmente muy bonito y como llegar a un punto como de plenitud, de uno decir como, esto soy yo, esto me sustenta, hago canciones, aquí están y ahora son de ustedes, ¿no? Sobre eso tengo dos preguntas, una relacionada con el amor. Porque cuando abrimos las entrañas de Amor Libres, como comentabas, podemos encontrar un amor de amor propio, de esa Así soledad. es, total. También ese amor que simplemente hay que dejarlo a fuego lento y que vaya pasando, ¿no? Que se dé ese gran amor, tal vez, Total, o no. total. O simplemente esa decepción amorosa que uno se encuentra sin más, ¿no? De acuerdo. ¿Qué tipo de concepción tenemos en Latinoamérica, en el mundo, sobre el amor, ahora que lo tratas? Pues yo creo que por lo menos en Latinoamérica hemos tenido como una visión, digamos, muy basada en, digamos, como en una visión muy heteroformada y como muy del patriarcado, ¿no? Entonces la manera como nos identificamos siempre está basada en que si eres un hombre, por ejemplo, primero en cómo nos identificamos, te tienes que comportar de cierta forma y si eres una mujer de cierta forma y por lo tanto tienes que inspirarte en las relaciones que nos han puesto en la televisión y que siempre se nos han presentado de una manera como comercial, ¿no? Y luego ya cómo tú te inclinas, ¿no? Y cómo te relacionas con los demás, entonces, y cómo te desenvuelves en el mundo. Entonces también estamos tan ligados a que hay ciertos trabajos para ciertos tipos de personas. Entonces, por ejemplo, incluso en el mundo de la música, entonces, no sé, no es común ver chicas que toquen la batería. Entonces, uy, pero qué bien tocas duro la batería, ¿no? Y después, ¿y por qué no? ¿No? Entonces, como creo que estamos con una visión ya demasiado como formada, que yo creo que hay como que deconstruir un poco eso, que cuestionarlo y que de alguna manera, pues hacer que la gente simplemente se cuestione, ¿no? Como que lo piense dos veces y creo que ahí la música, el arte juega un papel importantísimo, porque no es forzado, es simplemente dejar las cosas, ponerlas ahí, que la gente se las apropie. Solo es amor de verdad, del que se siente para vivir esa señal. Hoy te digo nada más, todo lo que fue y recordar lo nuestro. Fuimos la noche que se va, fuimos el tiempo y mucho más. Fuimos derroche emocional, fuimos amor, fuimos... Mi otra pregunta al respecto era, ¿tú te has declarado abiertamente homosexual? Sí. Primero comentabas en alguna entrevista que a nivel familiar fue con mucho amor, con mucho respeto. Sí. ¿Cómo es hacerlo a nivel artístico? Es que ya no digo solo en Latinoamérica, sino Sí. en el mundo. En tus videoclips, por ejemplo, el cantante se enamora, ¿no? Sí. de un chico, no de la chica, y el Sí, protagonista total. es él. Bueno, y pasó un tiempo para llegar ahí, ¿no? Porque incluso desde los inicios de mi carrera yo ya, digamos que lo tenía completamente aceptado y junto a mi familia era un tema que ya era normal. Obviamente fue un proceso luego con el público y como ir entendiendo también cómo el trabajo estaba ya, este man era este man, Esteban, y ya hoy en día, pues, este man es Esteban, ¿no? Y como que realmente tengo mucho para mostrar ahí, pero creo que ha sido un proceso muy bonito, ha sido un proceso como que para mí, yo creo que me ha juntado más que nunca a mi público y ha llegado mucho público nuevo. Ese miedo que de pronto llegué a tener en algún momento, como que realmente me di cuenta, como que dije, ¿y qué? ¿No? O sea, ¿cuál es el miedo que tienen esa cantidad de personas que de pronto están en el ojo público por no decir las cosas, ¿no? Creo que somos precisamente, hay que usar esta voz para dar ejemplo, para llegar hasta las personas que están en los medios más difíciles en mi país, por ejemplo, como Colombia, que no tienen acceso a esa información y naturalizarla, ¿no? Que es una palabra que increíble que uno tenga que decir esto, pero es una realidad, ¿no? Entonces, para mí ha sido un proceso muy bonito desde la colaboración con otros artistas, de hablarlo con otros artistas, desde lo personal y realmente como con mi público, ¿no? Como que siento que
tenía un poco más de miedo antes de que saliera, como cómo va a reaccionar la gente, y la gente era pues como que yo dije, ay, yo sería amigo de mis fans, ¿no? Como ver las respuestas, como mucha gente como muy inteligente al respecto y como con mucho corazón detrás al respecto. Entonces uno se da cuenta que realmente las nuevas generaciones son mucho más abiertas que lo que uno cree. Y yo finalmente le hablo a las nuevas generaciones, yo estoy construyendo, yo estoy pensando por el futuro de un país, de un mundo, y no por mentes que de alguna manera están basadas en cosas de otras épocas, ¿no? Y que pues allá, otra cosa. Hoy en día vamos evolucionando. Algo está cambiando entonces. Totalmente. Hay que hacerlo cambiar por lo menos. Para terminar, Man, y te agradezco mucho este espacio, ¿crees que es el mejor momento de Man precisamente con Amor Libre? ¿Estás disfrutando de este momento y de esa libertad que estamos hablando? Yo creo que sí, definitivamente. Sí, pues es mi momento más pleno, por lo menos como a nivel artístico, como que no dudo dos veces las cosas. De pronto, uno siempre duda algo, uno siempre se cuestiona algo, pero sí estoy en un momento como donde siento que todo está como muy alineado, junto a mi banda, junto a mi equipo. Pues un proyecto que desde los inicios siempre he intentado como romper esquemas, ¿no? Desde lo musical, desde lo estético, desde la puesta en escena, pero obviamente no hubiera podido llegar a este punto si no hubiera pasado desde el primer acto lo que pasó, ir quitando todas esas capas de la cebolla, ¿no? Y creo que para lo que está pasando en la música en Latinoamérica está increíble, y creo que puedo decir que hago parte de una generación de músicos que se cuestionan, que rompen esquemas, y que creo que estamos llevando la música en español mucho más allá, ¿no? Entonces, está bien por lo menos dejar ahí como una cara y un rastro como actual en la historia de la música en español. Pues muchísimas gracias por este tiempo y mucho éxito con Amor Libre. Muchas gracias. Ya saben que tienen mucha más información y muchas más entrevistas en France24 y France24.com. Que se mientan más, pues al final la vida es una sola para despertar. Despierto yo me siento cuando es nuestro momento. De hombre a hombre habrá peligro. A ver si eres tan macho para andar conmigo. Cuando tú lo cambias y te pones hondo, al principio digo que no. Tratas y me ganas y te pones hondo. Vamos a cambiarnos de rol.